Bienvenidos alumnos del programa académico preparatorio. Continuamos con las lecciones de álgebra. En esta oportunidad vamos a hablar del tema fracciones algebraicas. Mi nombre es Freddy Augusto Sandoval y en este curso seguimos continuando con el tema número 5. Primero vamos a preguntarnos qué es una fracción algebraica. Es una pareja de polinomios A y B, los cuales se escriben de la siguiente forma. Aquí aparece la forma en que se escribe ese par de polinomios, donde b es diferente de 0. Recordemos que a la letra A se le llama numerador y a la letra B se le llama denominador. Entonces, esta fracción algebraica está formada por el polinomio A y el polinomio B, donde b no puede ser 0, ya que recordemos que la división dentro de 0 no está definida. Y los polinomios son números reales. Entonces, al no estar definido el denominador b, siendo 0, no puede ser esto una fracción algebraica. Veamos algunos ejemplos de fracciones algebraicas. Por ejemplo, 2x partido x más 3. Luego, este otro, 3x cuadrado más 5x menos 4 partido 5. ¿Qué diferencia observan entre el primer ejemplo y el segundo ejemplo? En el primer ejemplo aparece x más 3. Hay una variable aquí en el denominador. Entonces ahí debemos tener mucho cuidado, porque cuando esta variable x tenga el valor, por ejemplo, de menos 3, entonces menos 3 más 3 nos va a dar 0. Y decíamos que el denominador no puede ser 0. Eso en un momento determinado puede hacer que este ejemplo de fracción no sea un polinomio, porque entonces la variable sería 0 aquí. Entonces debemos decir de que esta fracción va a existir para todos los números reales, excepto para cuando x sea menos 3, porque menos 3 más 3 haría 0, y eso haría indefinida la fracción. En cambio, en este otro caso, el número 5, una cantidad constante, un número que nosotros tenemos determinado específicamente, aquí si no hay ningún problema, la fracción existe. Recordemos que las fracciones están formadas entonces por monomios y polinomios. Y entonces a todas esas fracciones que están formadas por este tipo de expresiones son a las que vamos a llamar fracciones algebraicas. Pasemos a platicar sobre lo que es simplificar una fracción algebraica. Consiste en reducir a su mínima expresión, es decir, que en el numerador y el denominador no deben existir elementos que sean comunes. Algunos ejemplos. Veamos aquí, quiero simplificar la fracción algebraica 24a al cubo b a la 4 c a la 5, dividido 40a cuadrado b al cubo c a la 7. Nos vamos a detener y vamos a observar específicamente los coeficientes que hay en cada polinomio de la fracción. Por ejemplo, aquí en el 24, este 24 se descompone en 3 por 8. 40 se descompone en 5 por 8. Y observemos, en el numerador tengo a elevado al cubo y en el denominador a elevado al cuadrado. Puedo conservar a cuadrado y descomponer en el numerador a cuadrado por a, porque recordemos que la suma de los exponentes cuando tenemos una multiplicación de potencias que tienen bases iguales, entonces se debe hacer 2 más 1, me va a dar el exponente 3, ¿verdad? Entonces es lo mismo descomponer a al cubo por a cuadrado por a. b a la 4 arriba en el numerador y b a la 3 en el denominador. Para poderla simplificar, la descompongo en b a la 3 por b a la 1, que ya vimos que da 3 más 1, nos da b a la 4. Y se conserva el b a la 3 que está en el denominador. Luego, c a la 5 partido c a la 7. Entonces, c a la 5 partido
C a la 7, descomponemos C a la 7 en C a la 5 por C a la 2. Y vamos ahora a cancelar todos aquellos términos que sean comunes en el numerador y en el denominador. Tenemos hasta aquí que podemos cancelar el número 8. Podemos cancelar a cuadrado. También es posible cancelar b al cubo, c a la 5 y c a la 5. Y entonces ahora observemos qué es lo que nos ha quedado. Nos ha quedado 3. También nos ha quedado, así es, b. Y en el denominador nos ha quedado también el 5, ¿sí? Nos ha quedado c cuadrado. ¿Y qué más nos hace falta? ¿Qué ha quedado que podemos agregar? En el numerador ha quedado la letra A. Entonces ya formamos 3 por A por B en el numerador, dividido 5 por C al cuadrado. Entonces nuestra respuesta para esta fracción algebraica va a quedar 3AB por partido 5C cuadrado. Entonces, ese es nuestro ejemplo número 1 de simplificación de fracciones algebraicas. Pasemos a ver este otro ejemplo, donde ya tenemos que factorizar el numerador y el denominador. Aquí tenemos el trinomio x cuadrado más 2x menos 3. X cuadrado más 2x menos 3. Partido el trinomio x cuadrado menos 8x más 7. Por supuesto debemos recordar la factorización. Y entonces ahora aquí factorizamos x más 3 por x menos 1. En este caso, dos números que restados me den 2 y multiplicados me den menos 3. Me queda x más 3 por x menos 1. Abajo me quedó x menos 1 por x menos 7. Y sí, observan que entonces nuevamente marcamos los factores que se cancelan. Y entonces, ¿quiénes nos quedan nuevamente? Nos quedó x más 3 en el numerador. En el denominador nos queda x menos 7. Y entonces nuestra respuesta es x más 3 partido x menos 7. Algo importante, estimados alumnos, es de que la ley de cancelación que estamos haciendo aquí para factores idénticos, factores que son comunes en el numerador y en el denominador, es que solo se aplica cuando hay productos. Si hubiera un signo de más o un signo menos aquí, no es posible aplicar esta cancelación. Veamos otro ejemplo. 4 por x menos 2 en el numerador, dividido 8x cuadrado por x menos 2. Entonces 4 por x son los factores aquí. X menos 2, observen el exponente, se descompone en x menos 2 por x menos 2, dividido los factores de 8. Los factores de 8 son 4 por 2. Y como tenemos x cuadrado, entonces los factores de x cuadrado van a ser x por el x menos 2. Y si efectivamente, entonces, observan que aquí 4 con el 4 que está en el denominador se ha procedido a cancelarlo. También la x que aparece en el numerador se cancela con una de las x. Hemos elegido esa x. Puede ser cualquiera de las x que estén aquí abajo.
Luego también hemos elegido cancelar este x menos 2, así es, con este x menos 2. Por supuesto pude haber elegido este otro x menos 2, pero aquí lo importante es que sí se puede aplicar la ley de cancelación. Y entonces, ¿qué nos ha quedado? Nos ha quedado x menos 2 en el numerador. Partido, aquí hay un 2 que nos quedó y una letra x. Entonces esa es nuestra respuesta. X menos 2 partido 2x. Entonces nuevamente observen el x menos 2 que estaba aquí arriba. Se descompone en x menos 2 por x menos 2. Aquí abajo el 8 se descompone en 4 por 2, que son los números que multiplicados me dan 8. Y nuestra x al cuadrado se descompone en x por x. Y procedemos a hacer las respectivas cancelaciones de los factores comunes, tanto en el numerador como en el denominador. Veamos ahora un ejemplo en donde los invito a que ustedes vayan viendo qué términos son los que se tienen que cancelar. Primero observemos que el signo que separa nuestras dos cantidades es el signo que identifica la multiplicación. Entonces estamos hablando de que ahora estamos en presencia de una multiplicación de fracciones algebraicas, ¿sí? Multiplicación de fracciones algebraicas. ¿Y eso cómo se hace la multiplicación? De la misma forma que trabajábamos las fracciones comunes, de la misma manera, porque entonces debo multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. En ese sentido, horizontalmente, tal y como nos están indicando las flechas. Primero descomponemos y tenemos aquí 5x menos 5 partido 4x más 8 por x cuadrado más 4x más 4 dividido x cuadrado menos x. Entonces debemos factorizar cada uno de los términos que aparecen aquí, tanto en el numerador como en el denominador. Y empecemos factorizando 5x menos 5. Exactamente, observan, el 5 es un factor común monomio. Divido cada término 5x dentro de 5 y eso me da x. Luego menos 5 dentro de más 5, eso me da menos 1. Pasamos ahora a factorizar, siempre en el numerador, este trinomio, x cuadrado más 4x más 4. Y eso, recordemos, copio x en el primer paréntesis, x en el segundo, y buscamos dos números que multiplicados den 4 y sumados también den 4. Y sí, así es, 2 y 2, ¿verdad? Entonces, x más 2 por x más 2 es la factorización de este trinomio en el numerador. En el denominador, 4x más 8, otra vez tenemos un factor común que es monomio, 4. Divido 4x dentro de 4. Y eso me queda dentro del paréntesis, me va a quedar x. Luego, más 8 dentro de 4. Y eso me va a dar dentro del paréntesis 2. Debemos proceder ahora a factorizar x cuadrado menos x. Pero entonces tenemos que ver detenidamente la posibilidad de factorizarlo como un factor común monomio. Exactamente porque aquí aparece x y aquí aparece x. Entonces la letra común es la letra x. Se abre un paréntesis y se divide. X cuadrado dividido x. X cuadrado dividido x nos queda x. Y menos x dentro de más x, que es este que está aquí, nos va a quedar menos 1.
Ahora los invito a que observen cuáles serían los factores comunes en este resultado que tenemos de multiplicación de fracciones algebraicas. Exactamente. Entonces, ¿cuáles podríamos simplificar? Vamos marcando. Exactamente, aquí tenemos x menos 1, que lo puedo cancelar con este x menos 1. Y puedo cancelar x más 2, puedo cancelar este x más 2, o puedo cancelar este otro x más 2. Bueno, podemos cancelar cualquiera de estos dos. Ustedes deciden cuál es el que quieren, ¿sí? No importa cuál es el que quieran cancelar, da lo mismo. Entonces, podemos, si gustan, cancelamos este con este que está aquí. Y entonces ahora observemos qué es lo que nos ha quedado. Muy bien, nos ha quedado en el numerador el número 5. En el numerador también nos ha quedado el factor x más 2. Y luego en el denominador tenemos 4 y también tenemos la literal x. Estos resultados los unimos a nuestra fracción, que es la respuesta, y entonces tendríamos el número 5. También tenemos x más 2, que es el que estamos colocando aquí, y el 4 y la letra x. Entonces, podríamos revisar exactamente el proceso para ver que no queden dudas al respecto de lo que se ha hecho. Por favor, estimados alumnos, siempre hay que estar repasando, revisando y, por supuesto, en los apuntes de refuerzo que se les han dado para el curso de álgebra, también hay que revisar detenidamente la situación de la teoría que aparece ahí y también los ejercicios que se están dejando para que ustedes puedan ir repasando cada uno de estos temas. Aquí tenemos 5x menos 5 partido 4x más 8, que lo voy a multiplicar por la fracción x cuadrado más 4x más 4 partido x cuadrado menos x. Procedimos a factorizar cada uno de los términos. 5x menos 5 era un factor común monomio, nos quedó x menos 1. X cuadrado más 4x más 4, sí lo reconocimos, también es un trinomio cuadrado perfecto, porque ustedes sacaron la raíz del primero, la raíz del segundo, que es 2, y de esta es x, y el doble producto de esas raíces nos da el término central 4x. Para efectos del cálculo que estábamos haciendo, lo dejamos expresado como x más 2 por x más 2. Y entonces procedimos a factorizar los denominadores. El primero quedó como 4 por x más 2. El segundo es factor común, la letra x, y queda como x por x menos 1. Y cancelamos todos los que eran factores comunes. Entonces recordemos, debo factorizar cuando estoy haciendo una multiplicación, donde es numerador por numerador y denominador por denominador. Y luego de haber factorizado, se simplifica siempre y cuando sea posible. Porque decíamos de que cuando aparecen signos de suma o de resta entre las fracciones, arriba en el numerador o en el denominador, no es posible aplicar la propiedad esta de cancelación. Otro ejemplo. Tenemos 3x más 4 partido x cuadrado menos 4x más 3 por el punto indica multiplicación de fracciones. X cuadrado menos x menos 6 partido 3x cuadrado más 7x más 4 por x cuadrado menos 1
y x cuadrado más 2x. Debemos detenernos un momento y observar toda la fracción que tenemos. Observemos detenidamente la operación, esta operación, y vamos viendo las posibilidades de factorización. Por ejemplo, en el primer número que aparece aquí, 3x más 4, este primer polinomio, no observamos que haya posibilidad de factorización. Entonces, pasamos al siguiente, que es x cuadrado menos x menos 6. Tiene 1, 2, 3 términos. Ya lo hemos reconocido, es el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Y este trinomio lo hemos factorizado. Abrimos paréntesis, luego colocamos x en cada uno de los paréntesis y hacemos signo que separa el primero y segundo por la multiplicación de los respectivos signos. Menos por menos, que nos da más para el segundo. Eso indica que debo buscar dos números que restados me den el coeficiente 1, que aparece en esta parte del trinomio. Y multiplicados me deben dar menos 6. Y es así como encontramos 3 y 2. Queda factorizado x menos 3 por x más 2. El siguiente polinomio se puede factorizar. Así es, veamos, es una diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados se factoriza como la suma por la diferencia. X más 1 por x menos 1. En el denominador tenemos otro trinomio también, que tenemos aquí la factorización. Ustedes en su casa, con su cuaderno y lápiz, intenten factorizar al ver nuevamente este video el trinomio x cuadrado menos 4x más 3, y así comprobamos entonces cuántos serían las respectivas factorizaciones. Dos números que sumados me den 4 y dos números que multiplicados me den más 3. Esos números son menos 1 y menos 3. Sumados dan menos 4 y multiplicados menos 1 por menos 3. Menos por menos me da más 3. Luego pasamos a ver el siguiente polinomio. El siguiente polinomio es otro trinomio, solo que de la forma ax cuadrado más bx más c. Y entonces lo procedemos a factorizar con el método que habíamos platicado en la clase anterior. Y nos queda la respuesta x más 1 por 3x más 4. Y el último es x cuadrado más 2x. X cuadrado más 2x tiene como factor común la letra x. Dividimos x cuadrado dentro de x, eso nos da x, más 2x dentro de x nos queda solo x. Y ahora los invito a que cancelemos todos los términos que podamos ver que son comunes. Por ejemplo, 3x más 4. Busquemos algún factor con el cual 3x más 4 se pueda cancelar. Y tenemos que es este que está aquí. Se cancela con 3x más 4. Otro que se puede cancelar es x menos 3. X menos 3 lo puedo cancelar con este x menos 3. X más 2 lo puedo cancelar con este x más 2. Y por último, x más 1 lo voy a cancelar con este otro x más 1. Luego tenemos x menos 1 que se cancela con x menos 1. Y entonces arriba en el numerador nos queda el número 1. ¿Sí? El número 1, que es un coeficiente que no observamos, pero que queda al cancelar todos los que están aquí arriba. Aquí aparece el 1. Y abajo en el denominador nos quedó la literal x. Entonces nuestra respuesta es 1 sobre x.
Estimados alumnos, hay que estar repasando. Por favor, en su casa, repasen, vean que obteníamos aquí el trinomio 3x cuadrado más 7x más 4, que explicamos en la clase anterior el proceso para factorizar. Retomen nuevamente la lección número 4 sobre factorización y practiquen factorizando estas expresiones que ustedes observan. Pasemos ahora a ver nuestro siguiente tema. División de fracciones algebraicas. Vamos a transformar la división de fracciones algebraicas en una multiplicación. Y el proceso va a ser el mismo que utilizábamos en aritmética. Vamos a ubicar el producto de los extremos en el numerador y el producto de los medios en el denominador. Veamos un ejemplo. Tengo la división x cuadrado menos 6x partido x cubo más 3x cuadrado dividido x cuadrado más 3x menos 54 partido x cuadrado más 9x. Esto es una división la cual voy a transformar de la siguiente forma. El producto de los extremos, que sería este, lo voy a colocar en el numerador. Y observen, x cuadrado menos 6x se convirtió en una multiplicación, x cuadrado más 9x. Producto de extremos arriba en el numerador. Y ahora, producto de medios, es decir, de estos términos que están aquí, los voy a multiplicar colocándolos en el denominador. Tenemos x al cubo más 3x cuadrado por x cuadrado más 3x menos 54. Recuerden que la multiplicación de fracciones se hace numerador por numerador y denominador por denominador. Ahora, ¿qué procede? Vamos a factorizar cada uno de los términos que quedaron en el numerador y en el denominador. Entonces en el numerador tengo x cuadrado menos 6x. Lo factorizo, sí, hay factor común x, dividiendo x cuadrado dentro de x me da x. Menos, porque menos dentro de más me va a dar menos. 6x dentro de x queda 6. Factorizo este otro numerador en la fracción. También tengo factor común, que es la x, y divido x cuadrado dentro de x, me da x, más 9x dentro de x me da 9. En el denominador tenemos nuestro factor común, es x cuadrado. Divido x cubo dentro de x cuadrado y me queda x. Luego, más 3x cuadrado dentro de x cuadrado, me queda 3. El siguiente denominador es un trinomio. Un trinomio el cual factorizamos como x menos 6 por x más 9. Dos números que restados me den 3 y multiplicados me den menos 54. Y entonces ya tenemos todos los factores de la expresión. Procedemos ahora a cancelar, aplicando ley de cancelación. Y observen, por ejemplo, que x menos 6 se cancela efectivamente con x menos 6. X más 9 se cancela con x más 9. Y este x por x, que representa x al cuadrado, x por esta x, que es x al cuadrado, lo puedo cancelar con esta x cuadrado. Y entonces arriba en el numerador nuevamente me queda un 1. Un 1 que valida la existencia de esta fracción dividido el denominador, que es x más 3. Entonces nuestra respuesta es 1 partido x más 3.
para el caso de la división de polinomios. Ahora pasemos a ver suma y resta de fracciones con el mismo denominador. No hay ningún problema en la suma y resta de fracciones con el mismo denominador. Observen, en este caso tengo múltiples fracciones que tienen todas el denominador m. Entonces se copia el denominador y se suma o resta, dependiendo que tengamos en el numerador, las cantidades que aparezcan. Veamos un ejemplo número 1. Tengo 2a² partido a menos 1 más 3a partido a menos 1 más menos 4a² partido a menos 1. Todas tienen el mismo denominador, que es a menos 1. A menos 1 se copia y procedemos a operar el numerador. 2a² más 3a, y aquí tengo menos 4a². Pero 2a² menos 4a² me da menos 2a². Entonces copio 3a menos 2a² partido a menos 1. Y tendríamos ahí la suma de fracciones con el mismo denominador. Vean este otro denominador. Tengo la fracción x² partido x menos y todo al cuadrado, más menos 2xy partido x menos y todo al cuadrado, más y² partido x menos y todo al cuadrado. El denominador nuevamente es el mismo, x menos y². Y ahora venimos y operamos los numeradores. Y nos queda x² menos 2xy más y². Pero x² menos 2xy exactamente lo reconocen como un trinomio cuadrado perfecto. Raíz del primero es x. Signo que separa el primero y segundo es menos. Raíz de y² es y. Y esas raíces se expresan como un binomio al cuadrado. La diferencia de un binomio al cuadrado. Partido el binomio al cuadrado que está abajo, entonces toda cantidad dentro de ella misma nos da 1. La respuesta para esta fracción algebraica es 1. En el caso de que tengamos el mismo denominador, solo se copia y se operan todos los numeradores. Pasemos ahora a ver cuando el denominador es diferente. Se deben convertir las fracciones al mínimo denominador. Este mínimo denominador es el mínimo común múltiplo. De todas las expresiones que encontremos en el denominador, vamos a decir que el mínimo común múltiplo es el producto de los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Se multiplican factores comunes con no comunes y se trabaja el que tenga el mayor exponente. Un ejemplo número 1. Tengo dos fracciones que tienen diferente denominador. Entonces lo primero que hacemos es factorizarlas. Los factores de 9m² menos 4n van a ser 3m más 2n por 3m menos 2n. Es una diferencia de cuadrados. Son la suma por la diferencia de las raíces de cada uno de los términos. El otro denominador, 3m menos 2n, ya está en su forma simple. Y entonces tenemos que no es necesario factorizarlo, solo lo copiamos. Entonces de estos se forma un producto que contiene al factor común multiplicado por el no común. En este caso, el factor común es 3m menos 2n, exactamente este. Es factor común con este otro 3m menos 2n. Los dos son factores comunes. Se copia solo una vez. Y luego ese factor común que se ha copiado solo una vez, 3m menos 2n, se multiplica por el no común. Y el no común era en este caso el 3m más 2n. Este producto formado por los factores comunes y no comunes
es el llamado mínimo común múltiplo. Noten que 3m menos 2n, el factor que es común, tiene el mismo exponente. Entonces, por esa razón, no importa cuál de los dos también se copie en la multiplicación. Pero si, por ejemplo, 3m menos 2n tuviera un exponente 5 aquí en este que estoy señalando, entonces se debe tomar el que tiene el mayor exponente. Estamos factorizando y hemos encontrado el factor común 3m más 2n por 3m menos 2n. Ese factor 3m menos 2n por 3m más 2n se divide dentro de cada denominador que aparece y el resultado se multiplica por el numerador. Entonces, cuando divido dentro de 9m cuadrado menos 4n, tengo el mismo denominador. Y eso me da el resultado, aquí arriba, vean, m menos n más 3m más 2n. Pero m más 3m es 4m. Y menos n más 2n se restan y me queda menos n. 4m menos n partido 3m menos 2n partido por 3m más 2n. Claro, este suma por diferencia lo puedo expresar también como 9m cuadrado menos 4n cuadrado. En cualquiera de las dos formas es correcta la respuesta, en el caso del distinto denominador. Otro ejemplo. Ejemplo número 2. Tengo la expresión x partido x menos y cuadrado menos 1 sobre y más 2 partido x menos y. ¿Cuáles son los factores? De x por y menos y cuadrado, factorizo la letra y y divido xy dentro de y. Eso me da x. Menos y cuadrado dentro de y. Eso me da menos y. Tengo el otro factor que es y, solo lo copio porque no es posible factorizarlo. Y x menos y también es otro factor que está en su forma simple. Cuando están reducidos hacia su mínima expresión, se dice que son polinomios primos. Entonces ahora formemos un producto que tenga primero factores comunes. Muy bien, la letra y. Y como tienen el mismo exponente, puedo elegir cualquiera de las dos letras y. Letra y. X menos y x menos y. Tienen el mismo exponente. Elegimos cualquiera de las dos. Este producto y por x menos y es el mínimo común múltiplo que hemos encontrado. Ahora procedemos con ese mínimo común múltiplo a dividir. Nuevamente, y por x menos y se divide dentro de cada denominador que tiene la fracción. Y entonces dividimos aquí y por x menos y multiplicamos por el que está arriba. Entonces, como por el que está arriba queda x. Luego este y por x menos y se divide dentro del segundo denominador que es y. Y si observen, cuando dividen y por x menos y, dividido y, queda x menos y. Por el 1 que está arriba, entonces nos queda x menos y. Más y por x menos y, dividido x menos y, nos va a quedar solo la letra y. Por el 2 que está arriba, entonces nos quedó 2y. Sacamos estas cantidades del paréntesis. X sale como menos x esta x. Menos y menos sale como más y. Copiamos 2y y procedemos a reducir. Entonces reduciendo, observen que x se cancela con x y y más 2y nos va a dar 3y. Partido y por x menos y. Pero esta y que aparece aquí, exactamente,
que se las estoy enseñando de esa forma, se cancela y entonces nuestra respuesta es 3 partido x menos y. Pasemos ahora a ver nuestro último ejemplo. Tenemos diferentes denominadores, 1 más x, 1 menos x cuadrado menos 1, y entonces ordenamos x más 1, ¿sí? Aquí tenemos x menos 1, pero para poder hacer este ordenamiento observen que el signo ha cambiado. Aquí era signo menos, y entonces tuve que multiplicar la fracción por menos 1 para poder cambiar y que no le quedara el negativo a la x. Entonces ya nos queda ordenado x menos 1. Menos 4 partido x cuadrado menos 1. Este ordenamiento y este cambio de signo que se hace aquí ya me permite poder determinar factores comunes y no comunes. Y entonces, de los factores comunes y no comunes tenemos que van a ser x más 1 por x menos 1. Pero x más 1 por x menos 1 es la diferencia de cuadrados, x cuadrado menos 1. X cuadrado menos 1 se divide dentro de x más 1 y me queda x menos 1. Por el 2 que está arriba, entonces tenemos 2 por x menos 1. Con el siguiente denominador, x cuadrado menos 1, se divide dentro de x menos 1 y me va a quedar x más 1. Ese x más 1 por el 3 que está arriba. Entonces, observen, alumnos, que 3 por x más 1 queda indicado. Menos x cuadrado menos 1. Dentro de x cuadrado menos 1 queda 1, ¿verdad? Y 1 por el 4 que está arriba queda menos 4. Entonces ahora vamos a proceder a multiplicar. Y tenemos 2 por x, 2x. 2 por menos 1 me queda menos 2. 3 por x, 3x. 3 por 1, así es, queda 3. Copio el menos 4 y hacemos reducción de términos. 2x más 3x me va a quedar 5x. Este 2 sumado con este 3 nos queda 5x. Y luego menos 2 más 3 nos va a quedar 1. Pero 1 menos 4 se restan y nos queda menos 3. Partido x cuadrado menos 1. Entonces tenemos la respuesta 5x menos 3 partido x cuadrado menos 1. Nuevamente, estimados alumnos, los invito a que repasen los ejercicios que están de apoyo siempre en este mismo sistema y por supuesto volver a ver el video para factorizar expresiones, simplificar y reducir aquellas que no hayan podido hacer así a simple vista. Nuevamente, entonces, ha sido un agrado estar con ustedes y espero verlos en la próxima lección. Feliz día.